Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar la clase. La clase va a ser grabada para los compañeros pues, que todavía tienen problemas de energía. Y igual también mañana y el lunes vamos a ver ejemplos como los de ahora. Entonces, eh, no habría problema en que varios compañeros no puedan estar. Entonces, con eso no tenemos problema. Ayer terminamos de ver la parte de aplicaciones de ventiladores. Quedamos que a partir de ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Bien, entonces, los ejemplos son como lo que estamos viendo ahorita. Pues hoy estuve trabajándolo. El ejemplo va a estar orientado a calcular los datos necesarios para poder hacer la selección de un ventilador. Voy a cambiar la tipo de presentación. La selección de un ventilador. Para eso, pues necesitamos primero saber qué aplicación tenemos. Necesitamos saber el tipo de ventilador que es más adecuado para la aplicación y después de ello, conocer la caída estática o pérdida estática total que yo tengo en toda mi red de tuberías, que es el análogo a toda mi red de tuberías en bombas. Entonces, para calcular estas pérdidas, voy a regresar a una diapositiva. En esta, estaba con la diapositiva que no era. Para calcular las pérdidas totales que debe vencer el ventilador, nosotros debemos aplicar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación es muy similar a lo que es la ecuación para cabeza de una bomba. Eso pues lo vimos en el primer parcial. ¿Qué incluye esta ecuación? Pues incluye cambio de presiones en el punto final más lejano y en el punto inicial. Incluye, bueno, no incluye cambio de altura. ¿Por qué no incluye cambio de altura? Pues el cambio de altura está formada por está representada por la columna de fluido que yo tengo entre el punto inicial y el punto final, punto inicial y punto final. En el caso de agua, que es un fluido muy denso, debemos tomarlo en cuenta porque esa columna genera una alta presión, pero cuando es aire, como no es muy denso, no, el cambio de presión debido al cambio de altura en el aire, pues no va a ser muy, muy despreciable. Entonces, no consideramos el Z final menos Z inicial en la ecuación para un ventilador. También las velocidades. La energía cinética en el punto final inicial también es cercano a cero, o mejor dicho, este diferencial es tan pequeño que pues va a ser imprescindible, o mejor dicho, va a ser pequeño con respecto a los demás términos. Pero sí, aparte del cambio de presión a lo cual tengo que suministrar y extraer, yo tengo que sumar las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias en toda mi red de ductos. Pérdidas primarias, igual que en bombas, desde mecánica de fluidos, pérdidas primarias son las debidas a fricción. Fricción del fluido moviéndose a través de un conducto. Y pérdidas secundarias, las que tienen que ver con pérdidas a través de cambios de dirección, como en un codo, ramificaciones, como en una T o en un ramal, cambios de sección transversal, como en una reducción o una ampliación, y aparte de eso, debe vencer cualquier otra pérdida que le genere cualquier otro elemento que no sea ducto o accesorio, como por ejemplo una rejilla, puede ser un filtro, puede ser un damper, cualquier otro accesorio que yo tenga en la red que genere pérdida y que el ventilador debe vencer. Entonces, sumamos todas esas pérdidas secundarias, primarias, más el cambio de presión que debo proporcionar, y eso me va a dar la pérdida estática externa total que debe vencer el ventilador. Para poderlo vencer, pues debe proporcionar energía, y de ahí es donde nosotros vamos a poder calcular lo que es la potencia que debe tener el motor del ventilador. Y este va a ser al caudal que tenga el ventilador multiplicado por esas pérdidas externas totales que yo tengo en mi red de tuberías. Eso me va a dar potencia. Luego, si yo quiero, bueno, esta es potencia entregada en el eje que, bueno, o mejor dicho, potencia entregada al fluido realmente. También para yo encontrar la, bueno, aquí me tengo que corregir.
para encontrar la potencia de accionamiento, la potencia que el motor le entrega al eje, yo tendría que aplicar esta potencia entregada al fluido, que al final es caudal por cambio de pérdidas, debe ser igual, o mejor dicho, lo divido entre las pérdidas o las eficiencias del ventilador y yo voy a obtener la potencia de accionamiento. Solamente que voy a aprovechar para hacer esta corrección aquí en la descripción para que no tengamos confusión. Ahora sí, esa potencia de accionamiento es el mismo concepto que la potencia de accionamiento en las bombas. Es la potencia que el motor le entrega al eje. Es lo mismo en ventiladores y va a ser igual a la potencia que se le entrega al fluido entre todas las eficiencias. Entonces, estas son las ecuaciones de ventilador que tenemos por ahorita. Ahora bien, la primera ecuación me da pérdidas y las tablas que nosotros tenemos, esas pérdidas las medimos en pulgadas de columna de agua. Pero estas ecuaciones de potencia, yo voy a obtener potencia en kilowatts. Por lo tanto, los términos tienen que estar, el caudal, aunque yo lo trabaje en CFM o pies cúbicos por minuto, debo tenerlo en sistema internacional, o sea, en metros cúbicos por segundo. También la caída de presión o las pérdidas estáticas totales, que yo los obtengo en pulgadas de agua, tengo que convertirlas a pascales. Y luego, pues, las eficiencias. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Y para eso, pues, aquí tenemos algunas conversiones que nos van a servir para el desarrollo de los ejercicios. Por ahorita vamos a comenzar, antes de poder calcular todo un ventilador, vamos a comenzar con estos últimos dos términos, que son las pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Pues, pérdidas del fluido, en este caso aire o un gas, a través de este conducto. Y sobre todo por hoy, cálculo de pérdidas primarias. Esta pérdida que tenemos acá. Pérdidas primarias es el mismo concepto de mecánica de fluidos de pérdidas por fricción. Nada más que no vamos a utilizar las ecuaciones de Bernoulli en el caso de agua o fluidos líquidos. Vamos a utilizar algunas tablas ya tabuladas, que alguien pues hizo pruebas y tabuló algunos resultados en unas tablas de las cuales nosotros podemos obtener esos valores que vamos a ocupar para estos cálculos. Bien. Vamos a comenzar aprendiendo a calcular pérdidas primarias en un sistema de ductos, es decir, pérdidas por fricción. Entonces, si paso a la siguiente diapositiva, tenemos aquí un ejemplo, tal vez aquí ahorita en la clase desarrollemos otro por aquí. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Imaginémonos que tenemos este sistema de ductos, tenemos un ventilador que está moviendo aire desde esta rejilla, succiona el aire y después lo impulsa hacia estas otras rejillas de suministro en este caso, donde yo tengo este ventilador, podría ser un centrífugo, tengo este sistema de ductos redondo, donde esta sección es de 64 pulgadas de diámetro, esta también es de 74 pulgadas de diámetro, el siguiente es de 56 y el último es de 46. Este ramal es de 32 pulgadas y este ramal también es de 32 pulgadas. Tenemos por aquí un codo, ya después vamos, cuando veamos los accesorios, vamos a ver qué es esta relación radio entre diámetro igual a 1. Tenemos estos transiciones o reductores de sección transversal de 64 a 56 y de 56 a 46. Luego tendríamos estos ramales y tendríamos este otro codo de acá. Pues este codo va a ser de diámetro de 64 pulgadas y este va a ser un diámetro de 46, pues está instalado en una tubería de 46. Y aparte de eso tenemos una rejilla de extracción y dos rejillas de suministro. Este pudiese ser el caso típico de un sistema de aire acondicionado, donde yo tengo una unidad que enfría el aire, aparte de moverlo, también lo enfría, pero para mover el aire, pues se auxilia de un ventilador y para enfriarlo, pues se auxilia de un sistema de refrigeración. Pero en este caso a nosotros nos interesa la parte del ventilador, pero ese pudiese ser una aplicación típica para este sistema de ductos. Bien, comencemos primero de toda la ecuación que tenemos, de estos cuatro términos, comencemos con este de acá,
que es el de pérdidas primarias en el sistema de ductos. Y su definición va a ser exactamente el mismo que pérdidas primarias en tuberías. Tuberías para el sistema de bombas. ¿A qué va a ser esa pérdida primaria? Aquí esa pérdida primaria, pues en lugar de primaria lo llamé por fricción. Y se va a hacer igual a un coeficiente de fricción igual a F por una longitud entre 100. Coeficiente de fricción, este coeficiente está dado normalmente, pero no necesariamente, pero normalmente está dado cuánta pérdida tiene un fluido moviéndose en 100 pies de longitud, o sea, cada 100 pies. Entonces, por eso que hay que hacer esta división. Y esta longitud, pues la longitud de sección que yo esté estudiando en ese momento. Ahora bien, este valor de 100 es una constante. Esta longitud lo sacamos de mi layout o de mi plano, o medimos. Y este valor F va a depender, pues va a depender del tipo de material del que esté construido el ducto. Por cuestiones de estudio, vamos a utilizar tablas que tienen que ver con ductos construidos de lámina galvanizada. Lámina galvanizada. Va a depender del fluido, que en este caso pues sería aire. Vamos a considerar que estamos moviendo aire, un sistema de aire acondicionado. Y va a depender del aire, va a depender del ducto y va a depender de la dimensión del ducto. ¿De dónde vamos a obtener este valor F? Recordemos que pérdidas por fricción del aire moviéndose en estos ductos va a ser igual a un coeficiente F por una longitud entre 100. El valor F es el que nosotros vamos a obtener de tablas. ¿Qué tablas? Entonces vamos a ver ahorita qué tablas son las que nosotros tenemos. Recordemos la ecuación, pérdida por fricción igual a un coeficiente de fricción por longitud entre 100. Vamos a salir de la presentación para que voy a abrir algunos documentos que están en la plataforma. En la plataforma yo les compartí este documento que dice pérdidas en ductos Eduard Pita. Realmente es el capítulo 8 del libro que utilizan en aire acondicionado. Este capítulo 8 habla sobre diseño de sistemas de ductos. Calcular el diámetro, la dimensión, eso no lo vamos a ver aquí porque eso pues lo tuvieron que haber visto o lo van a ver en aire acondicionado. Vamos a tomar en cuenta de que ya nos están dando esa dimensión como era en la imagen de la diapositiva. Ya alguien nos dice de que este ducto es 64, este ducto es 56 y el siguiente es 46. Pero nos toca a nosotros seleccionar el ventilador. Entonces para eso vamos a utilizar estas tablas. Estas tablas lo que me dan, tiene una forma igual que las tablas gráficos, los resultados pues son al tanteo. Entonces es posible de que sea difícil conocer los valores de exactitud, pero ¿qué obtenemos en esta tabla? Si vemos en esta tabla, por un lado tenemos algo que se llama coeficiente de fricción o pérdidas por fricción en pulgadas de agua por cada 100 pies. Y este valor de acá abajo es el valor que nosotros tenemos aquí como una F, o sea, el coeficiente de fricción. ¿De qué va a depender este valor que nosotros tengamos? Pues primero, tiene que ser material lámina galvanizada. Pudiese trabajar bien aún para aluminio, acero inoxidable, pero dependiendo de la rugosidad del material, puedes tener un pequeño porcentaje de variación. ¿Qué vamos a necesitar para calcular esta pérdida por fricción? Pues vamos a necesitar la cantidad de flujo que yo estoy moviendo, flujo de aire, CFM. CFM es un pie cúbico por cada minuto, o sea que por cada minuto, este 1000 de acá significa que cada minuto yo estoy moviendo 1000 pies cúbicos. Entonces, esta columna que llega hasta 100,000 me da la columna de flujo que yo estoy moviendo. ¿Qué tengo también en la tabla? Si vemos esta diagonal ascendente lo que yo tengo son diámetros de ducto. Entonces, si yo quiero encontrar, voy a activar aquí las líneas de dibujo. Si yo quiero encontrar el coeficiente de fricción de un ducto, por así decirlo, un ducto de 10 pulgadas, ubicamos la línea de 10 pulgadas.
la diagonal que corresponde a un ducto de 10 pulgadas. Imaginemos que ese ducto está moviendo 1000 pies cúbicos por minuto, 1000 CFM. Entonces nosotros corremos a la intersección. Y aquí donde se intersecta, nos movemos hacia abajo. Tenemos que poner la intersección. Ahí está más o menos. Y nos movemos hacia la parte de abajo. Para ampliarlo un poco, para que lo puedan ver mejor. Esa intersección da aproximadamente casi 0.5 pulgadas de pérdida por cada 100 pies. Un poquito antes, este pudiese ser 0.48. Este pudiese ser el valor F que necesitamos en la ecuación. Si el caso fuese de un ducto de 10 pulgadas, moviendo, creo que eran 1000 CFM o 1000 pies cúbicos por minuto. Ducto de 10 pulgadas, moviendo 1000 CFM o 1000 pies cúbicos por minuto. Entonces, esa sería nuestro coeficiente. ¿Qué nos haría falta? Pues multiplicarlo por la longitud que yo tengo y dividirlo entre 100. Ya 0.48 por la distancia entre 100. Y esa pues es la ecuación que tenemos aquí. F por longitud entre 100. Entonces, para diseñar o seleccionar ventilador tenemos que calcular las pérdidas de todas las secciones que nosotros tengamos en nuestra red. Bien, esto es para calcular o para obtener el coeficiente de fricción a través de tablas. Este es un tipo de tabla, pero puede ser que en páginas de fabricantes, en páginas de las normas de diseño, encontremos gráficos diferentes. Pueden haber gráficos también dependiendo de la temperatura del aire. El aire se expande de acuerdo a la temperatura. De acuerdo al material, podemos tener ese tipo de tablas. Pero lo importante es saber ubicar dónde están los datos de flujo, dónde están los datos de diámetro y los datos de coeficiente de fricción. Ahora bien, en esta tabla hay otro dato que nosotros podemos obtener, que se nos lo he mencionado. Ahorita mencioné que en la forma horizontal, o líneas horizontales, yo tengo lo que es flujo. En las líneas verticales, yo tengo coeficiente de fricción. En las diagonales ascendentes, de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, tenemos el diámetro del ducto. Pero también tenemos estas otras líneas, que son las diagonales descendentes de izquierda a derecha. Estas son las líneas de velocidad. Es decir, esta línea me dice, en este ducto, si en este ducto están pasando, si en este ducto de 10 pulgadas están pasando 1000 CFM, él me dice que esos CFM están pasando, o ese aire está pasando con una velocidad de poco más de 1800 pies por minuto. Como esta línea, yo realmente la tendría que extender y sacar un aproximado de la intersección, que pueden ser como 1810, 1820 aproximadamente. O menos, un poquito menos. Entonces, esa es la velocidad con la cual yo estoy moviendo estos 1000 CFM a través de este ducto de 10 pulgadas. Bien, entonces, así obtenemos los datos para nuestros cálculos a través de los gráficos de comportamiento del aire a través de conductos, en este caso, pues de lámina galvanizada. Bien, esta es una forma de las tablas. También yo les subí otra tabla que es igualita, nada más que creo que está de forma horizontal. O sea, la podemos ver también. Pero en este libro, el libro de Arpita, pues hay más conceptos. Hay más conceptos, incluso hay consideraciones para que van a ver pues, en aire acondicionado para decidir por qué yo dije que voy a utilizar un ducto de 10. Eso pues hay ciertos criterios en cuanto a la pérdida y la velocidad. Bien, aquí hay algunos ejemplos, hay algunos textos, algún texto, teoría que pueden utilizar de complemento para la clase, para conceptualizar mejor lo que son los conceptos que vamos a ver a través de la diapositiva. Entonces aquí hay alguna de esta relación de aspecto que tiene que ver con el ancho alto de un ducto.
Pérdida de presión en conexiones, eso lo vamos a ver más adelante. Estas pérdidas por conexiones no son más que las mismas pérdidas secundarias que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, ahí está en la plataforma este documento, lo pueden utilizar para... Aquí hay también consideraciones de diseño, si quieren pues ir más allá de lo que vamos a ver en esta clase. Aquí hay algunas consideraciones de diseño, cómo se deben construir los accesorios, cómo debo conectarme a un ventilador sin crear turbulencias. Bueno, y unos ejemplos de ya una red de ductos, que es lo que vamos a ver nosotros más adelante. Hay algunas tablas de velocidades recomendadas que son de los criterios que van a aprender en aire acondicionado para dimensionar un sistema de ducto. Bien, está ese documento disponible. También, vamos a ver, también está este gráfico, que es el mismo que acabamos de ver, solo que pues, en este PDF está de forma horizontal, pero el criterio es el mismo. Ubicar primero qué datos tengo yo en mis columnas. Aquí la diferencia con la tabla anterior es que fricción, el coeficiente de fricción, yo lo tenía en el eje horizontal. Aquí yo lo tengo en el eje vertical. Flujo, 10 cúbicos por minuto, o CFM, yo los tenía en el eje vertical, pero aquí yo los tengo en el eje horizontal. Diámetro sigue siendo la diagonal ascendiente y velocidad sigue siendo la diagonal descendiente. Aquí está indicado. Entonces, yo recomendaría utilizar mejor esta tabla. Está un poco más clara y es una tabla en base a norma. Hay un instituto internacional que se llama SMAGNA, que es el que rige los criterios de diseño de ductos. Bueno, no solo de diseño, también de construcción, de fabricación, de instalación, de pruebas, de ajustes, de balanceos. Entonces, este instituto, si alguien decide desenvolverse en el ambiente de HVAC, va a tener que estar muy familiarizado con este estándar, SMAGNA. Bien, entonces, el mismo criterio para seleccionar cuál es el coeficiente. Por ejemplo, habíamos dicho que eran 1000 pies cúbicos por minuto. Ubicó el eje que corresponde a 1000 pies cúbicos. Luego ubicábamos el diámetro y el diámetro era 10 pulgadas. Está en esta línea. Bueno, lo voy a ampliar porque puede ser que en la presentación se vea un poco pequeño. Entonces aquí tengo la línea de ducto de 10 pulgadas. Aquí tengo la línea de CFM igual a 1000. Y pues con la intersección nos vamos, perdón, con la intersección nos vamos hacia el lado izquierdo en este caso. Y nos da aproximadamente 0.02, 0.03, 0.04, 0.046, 0.47. Es muy similar a lo que escogimos con la otra gráfica, que era 0.48. Es un valor bien cercano. Entonces, ahí está la tabla también en la plataforma para que lo puedan ir descargando e irlo estudiando. Bien. Y si se fijan, este gráfico, estas líneas que son las de ductos, nos dan solamente el procedimiento para escoger pérdidas por fricción para ductos circulares. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener un ducto circular, yo tengo ductos cuadrados o rectangulares? Entonces, para eso, yo siempre voy a utilizar esta tabla, pero tengo que hacer un procedimiento previo. Esa sección cuadrada o rectangular que yo tengo, necesito encontrar un equivalente a sección circular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a otra tabla que también se las compartí, que es una tabla que se llama tabla de ducto equivalente. Puede ser gráfico, puede ser una tabla como el que yo estoy mostrando. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? Nosotros tenemos un ducto rectangular donde en este eje yo tengo una de las medidas que puede ser el largo o el alto, o alto o ancho. Y tenemos aquí la otra medida. Lo que yo hago es que, si por ejemplo, bueno, aquí realmente hay dos tablas, lo que yo los uní. Por ejemplo, si yo tuviese una tabla, un ducto, perdón, de 20, bueno, voy a ampliarlo un poco. Si yo tuviese, por ejemplo,
Vamos a recordar un poco. Estos números de acá son los números para uno de los lados del ducto. Puede ser el alto, puede ser el ancho. Y este otro de aquí también sería para en la otra dimensión. O sea, yo tengo dos dimensiones en el caso de un ducto cuadrado o rectangular. Si yo tuviese, por ejemplo, un ducto de, por así decir, de 20, bueno, de 20 por 10, digamos, yo tengo una intersección. Tengo esta intersección de aproximadamente 15.2. Este valor de 15.2 es el diámetro equivalente para un ducto de 20 por 10. ¿Qué significa eso? Que la pérdida por fricción de este ducto de 20 por 10 es equivalente a la pérdida por fricción de un ducto circular de 15 por 12. Ahora, como yo no puedo construir un ducto de 15 por 12, lo que voy a hacer es que me voy a ir al ducto inmediato más cercano. En este caso, número entero, o sea, sería 15. 15.2, entonces me voy al inmediato más cercano. No necesariamente al inmediato superior, sino al inmediato más cercano, 15.2. Y si yo ya tengo 15.2, ya puedo venirme a la otra tabla y buscar diámetro de 15, que estaría a la mitad entre 14 y 16. Entonces, realmente vamos a utilizar siempre la misma tabla, pero si es un ducto rectangular, tenemos que hacer un procedimiento previo, que es encontrar un ducto circular equivalente. Bien, ¿qué otro documento? Bueno, sí, me hacía falta, no lo tengo aquí. Bueno, tengo que compartirles, sí, en este está realmente. En este mismo, que yo lo había cerrado, no me acordaba, no creo que sí lo mencioné. Más adelante están las pérdidas, las tablas para pérdidas por accesorios. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya vamos a hacer ejemplos de pérdidas a través de accesorios, cambios de dirección, cambios de sección transversal o ramificaciones. Entonces tenemos accesorios como codos redondos. Tenemos codos redondos, pero fabricados de esta forma en secciones transversales. Y que incluso hay un cambio, puede haber un cambio de diámetro. Un codo redondo, pero sin radio. O sea, intersección a 90 grados, pero no tengo radio aquí, tampoco tengo radio acá. Un codo rectangular, también sin radio. O sea, tengo solo esquinas acá y acá. O un codo rectangular, pero este sí tiene un radio. O sea, tiene esta parte curva. Codos con unas direccionales internas, que son como unos álabes que ayudan a que el fluido internamente se direccione de mejor forma. El problema de estos ductos es que cuando viene el aire con impulso, primero chocan esta cara, rebota y después cambia de dirección. Pero ese choque y rebote pueden provocar una mayor pérdida o puede provocar vibración en el ducto. Entonces, cuando eso es muy crítico, le agregamos estos álabes internos y eso lo que ayuda es a direccionar el fluido sin que haya choque en las paredes del ducto. Bien, tenemos también cambios de sección transversal. Tenemos, bueno, ya sea redondos, ya sean cuadrados. Tendríamos, bueno, más adelante, bueno, aquí hay otros ejemplos también de cambios de sección. Vean que es importante saber en qué sentido va el aire a través del cambio de sección transversal. Por ejemplo, tenemos este cambio de un cuadrado a un cuadrado más pequeño, pero el sentido del aire es según la flecha, del ducto más grande al ducto más pequeño. Pero también lo teníamos anteriormente en este. Pero las flechas van del ducto más pequeño al ducto más grande. Eso hay que tomarlo en cuenta porque la presión, la pérdida por fricción es diferente, dependiendo si es, en este caso sería una ampliación y en el otro caso sería una reducción de sección transversal. Bien, ¿qué más? Algunas ramificaciones. Otras ramificaciones. Esta ramificación que tiene aquí un semicírculo, una semisección transversal, semicírculo de sección transversal cuadrada. Entonces, también está este documento, también está, este es el del libro de aire acondicionado, pero también está en base a esta norma. También
Creo que ese sí me haría falta porque aquella tiene mucho más accesorios que nos pueden ayudar con más pérdidas. Tal vez algún accesorio muy complejo que no lo tengamos en el dedo arpita, pues lo podemos tener en este documento. Bien, al final pues ya se nos está yendo la hora. Vamos a ver por lo menos el cálculo de un ducto, por lo menos el de un ducto, pero solo vamos a utilizar el gráfico para ducto redondo. Y voy a usar el de la norma SMAGNA, que es este de aquí. Al final, pues cualquiera de los dos nos puede dar el mismo resultado, solamente que este lo uso más porque está como un poco más claro. Me parece que está un poco más claro que el de Dorpita. Que Dorpita, pues al final es un escaneo de una fotocopia y por eso, pues no se miran, de repente no se ven muy bien los números. Entonces vamos a la diapositiva de nuevo. Imaginémonos que tenemos esta sección y esta sección de ducto, todo de 64 pulgadas y todos manejan 40,000 CFM. ¿Cómo voy a saber yo que este maneja 40,000 CFM? Pues por este ducto tiene que ir el flujo que estoy descargando en estas tres rejillas. Entonces yo sumo 2,000 más 1,000 y más 1,000. Entonces por esta sección van 40,000 CFM. Por este irían solo el de estos dos, 30,000 CFM. Y por este irían solo el de este, 20,000 CFM. Entonces estamos en este ducto de 64 de diámetro. Imaginemos que ese ducto tiene 45 pies de longitud. Ya sabemos que está moviendo 40,000 CFM, o mejor dicho, se están moviendo 40,000 CFM a través de este ducto. ¿Cuál es la pérdida por fricción? Solo de esta sección de ducto, o sea, de la sección de 64 pulgadas. Bien, primero, pues, vámonos a las tablas, al gráfico. Recordemos que son 64 pulgadas de diámetro para el ducto. Entonces, busquemos 64 pulgadas. Y está aquí en la parte baja. Voy a activar las líneas de dibujo. 64, pues entre 60 y 70. Aquí pues tiene que ser un poco al tanteo. Obviamente pues no voy a estar más cerca de 60 que 70, voy a estar casi a la mitad porque son 64 pulgadas. Pues, aquí lo que tengo que hacer es extenderlo. Más o menos ahí. Y el flujo creo que eran 40,000. Si el flujo son 40,000 CFM, entonces busco en el eje de flujo 40,000 CFM y busco la intersección. Es logarítmica, entonces aquí yo tengo 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, entonces 40,000 está aquí. ¿Cuál sería la pérdida o el coeficiente de fricción de estos 40,000 CFM moviéndose en ese ducto de 64 pulgadas? Entonces busco la línea hacia el lado izquierdo. Y aproximadamente sería 0.02, 0.03, 0.04, 0.048. 0.048, incluso aquí yo tengo un error, porque este es 0.048, que aquí me hace falta, bueno, yo lo calculé como 0.046. Eso pues como es un gráfico, muchas veces da ese más menos de porcentaje de error. Pero sí, no es 0.48 como lo tenía inicialmente, realmente es 0.048. La longitud, pues son los 45 pies. Y aquí, pues la longitud dividida entre 100. Entre 100 siempre va a ir. Esto viene porque el coeficiente F está medido por cada 100 pies de longitud. Luego aquí, pues, para corregir la operación, corrijo la operación y la pérdida por fricción de este flujo de 40,000 CFM a través de este ducto de 64 pulgadas va a ser de 0.0207 pulgadas de columna de agua. Solamente déjenme confirmar esa multiplicación. 0.048 por 45 entre 100. Bueno, realmente es 0.216. Esto pues yo al principio tenía 0.46. 0.0216. Esa es la pérdida generada por fricción en esta sección de ducto. Y ya tendríamos pues la primera sección calculada. Nos haría falta calcular las demás secciones y encontrar todas las pérdidas por fricción. Luego
calcular todas las pérdidas secundarias y sumar aparte cualquier otra pérdida adicional que yo pueda tener en la red y luego aplicar la ecuación. Pero por ahorita, pues, tenemos ahí el uso de gráficos y un primer cálculo de pérdidas. Vamos a continuar mañana. De repente hagamos un pequeño repaso para los compañeros que no lograron entrar por el problema del fluido eléctrico. Pero por ahorita, pues, quedamos aquí. Entonces, si hay alguna consulta, si no, pues, nos vemos mañana. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos mañana siempre a las 5:10. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.